Bueno, muchas gracias, Alma. Muchas preguntas en una. A ver, empecemos. En efecto, el presupuesto aprobado el año pasado muy aspiracional, y así lo comentamos en su momento, y las razones yo creo que ya han sido elaboradas ampliamente. Los ingresos sí han subido, los ingresos han aumentado de forma importante comparados con los ingresos reales del año inmediatamente anterior. Cierto, están por debajo de la aspiración presupuestaria, lo que nos ha llevado a aplicar un programa de contención del gasto. Ese programa de contención del gasto nos va a llevar a cumplir con la meta fiscal que tenemos en el plan estratégico de gobierno. No se ha suspendido ningún proyecto de inversión, no se ha detenido. Ni los proyectos de inversión o inversión de capital que esta administración ha recibido, todos se están continuando y se están iniciando nuevos. Así que eso no se ha afectado y se está priorizando. En términos de la contención y de la actividad económica, realmente no tiene un efecto no tiene un efecto material o es muy pequeño en el crecimiento económico. ¿Por qué? El Producto Interno Bruto de este país está primordialmente generado o explicado por la actividad privada, más de 80%. Es decir, no por la actividad pública. Y todos recordaremos lo que ocurrió en la pandemia, que se detuvo la actividad económica privada y se disparó o creció de una forma gigantesca el gasto público, y aún así la economía se contrajo 17% en términos reales y más de 20% en términos nominales. En términos de las operaciones de financiamiento en otras monedas, forma parte de un plan. Aquí no se toman decisiones improvisadas. Tenemos un plan muy bien trazado de cómo expandir nuestro menú de opciones de financiamiento, porque todos los años tenemos amortizaciones, tenemos vencimientos. La gran mayoría de las operaciones que realiza el Gobierno Nacional es para pagar obligaciones que se vencen, y la parte minoritaria está explicado es para financiar el déficit del año, que nuestra meta es irlo reduciendo año tras año de forma tal que cada vez sea menor. Ahí vemos todas las opciones: mercados de capitales internacionales, operaciones bilaterales bancarias, mercado local de capitales, que está teniendo, debo reconocer, resultados y desempeño mejor al que habíamos anticipado. Y en operaciones de mercado y bilaterales bancarias, una de las opciones es en otras monedas, y preguntarían ¿por qué? Porque ofrecen términos y condiciones sustancialmente más favorables que solo hacerlo en dólares, y ante la volatilidad o el riesgo inherente de una depreciación del dólar contra otras monedas, como ya puede ser el euro, el franco suizo, yenes, lo que hacemos es lo que técnicamente llamamos operaciones de cobertura, lo cual nos garantiza o nos protege ante una posible devaluación del dólar, para tener certidumbre. El costo de financiamiento promedio se ha incrementado. Lo que logramos hacer es detener la velocidad de incremento del costo financiero. Las tasas de interés a nivel internacional han subido, especialmente en dólares. Lo que hemos logrado es que la tasa de interés o el costo de financiamiento crezca mucho menos, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos, lo cual es un logro importantísimo que ha pasado desapercibido, y eso complementado con acceso a financiamiento en otras monedas sustancialmente más barato. Empecemos por Gracias. Ya me regañaron y todo. Los ingresos han aumentado 13% a la fecha, y eso producto de múltiples medidas que se han tomado. Eso incluye reclutamiento de más auditores e inspectores que están activos en la calle, y los medios han reportado eso, así que es de conocimiento público. Nos encontramos con una institución donde había mucho tráfico de influencias que se ha detenido. Muchos abusos en términos de
usos de créditos fiscales u otros incentivos realmente no debidamente documentados o apalancados en tráfico de influencia, todo eso se ha detenido. Estamos empezando a invertir, o ya hemos invertido en tecnología para apalancarnos en tecnología. Eventualmente, ojalá llegaremos igualmente a inteligencia artificial. Así que el que no paga los impuestos, yo le diría que aproveche el momento para empezar a hacerlo, porque ese día va a llegar. La inteligencia artificial y ninguno nos vamos a escapar. Y quien les habla, yo he pagado mis impuestos desde que yo recibí mi primer cheque como empleado y realmente yo como panameño encuentro ofensivo que otros ciudadanos no hagan lo propio. Igualmente, que no pidan su factura del ITBMS o que no la paguen o que lo paguen y que no llegue al Tesoro Nacional. Es decir, tenemos que trabajar duro en cambiar la cultura tributaria. Una medida que estamos haciendo para cambiar la cultura tributaria es entender mucho al panameño. Al panameño, y perdonen mi modismo, le gusta la chinga. Y vamos a hacer una lotería fiscal. Cada vez que usted tenga esa factura fiscal de ITBMS, es lo equivalente a que hubiese comprado un billete de lotería. Y puede ganar buena plata, buena plata. Así que pida su factura y úsela, que prontamente va a poder acceder a premios bien interesantes, que puede ser muchas veces lo que haya pagado en esa factura y a veces, varias veces su ingreso mensual. Así que esto realmente está muy apalancado en el folclore panameño o en nuestra cultura. El crecimiento que nosotros estamos estimando para este año es de 5% nominal con una inflación baja que nos lleva a un crecimiento real de 4%. Nos coloca entre los mayores crecimientos del mundo, solo sobrepasado por las economías de Asia que más rápido crecen. Todavía no alcanzamos nuestro potencial y nuestro anhelo es acelerar ese crecimiento económico a futuro para acercarnos cada vez más a nuestro potencial. ¿Y efectos positivos de la salida de las listas cuando ese acercamiento de las empresas, por ejemplo? Ya lo estamos viendo. Es impresionante el efecto inmediato. El efecto inmediato es la eliminación de barreras a las transacciones bancarias, comerciales, especialmente entre Panamá y Europa, que nos aumentaba los costos, aumentaba los tiempos y se convertían en un obstáculo importante en hacer negocios y transacciones con el resto del mundo. Otra de las cosas que a mí me ha tomado positivamente por sorpresa es el interés en invertir en Panamá. La cantidad de solicitudes de información y de citas, de reuniones para indagar sobre oportunidades en Panamá de empresas de primer orden. Es decir, inversiones siempre van a llegar, pero no necesariamente las que queremos. Ya nos están tocando las puertas las empresas mejor reputadas del mundo, interesadas en invertir en Panamá. Así que ya estamos viendo los resultados. En este momento no hay ninguna iniciativa para realizar una reforma fiscal. Primero tenemos que agotar todas las vías para maximizar el ingreso con las normas que tenemos vigentes. Si llegásemos a un punto donde a pesar de ello no logremos acceder a los suficientes recursos que requiere el Estado panameño, es decir, la gente, el pueblo panameño, entonces habría que pensar en ello. Y una reforma fiscal incluye no solamente revisar impuestos como tal o el número del impuesto, eso conlleva muy probablemente a simplificar impuestos, a eliminar impuestos que realmente producen poco rédito, a eliminar y enfocarnos en la parte del gasto tributario, es decir, exenciones, incentivos que ya han cumplido su propósito o que no están dando los resultados, algunos subsidios que igualmente, aparte de los que mencioné, no dan mayor resultado en calidad de vida a los panameños porque los recursos no son infinitos, son escasos y hay que asignarlos donde tienen el mayor impacto en la calidad de vida de la gente. Esa
la gente. Ese es nuestro objetivo. Sobre la mina. Si el país hubiese hecho un análisis similar al que se hizo con la expansión del canal, para formarnos una opinión antes de, no sabremos si hubiéramos tenido una mina. Yo no sé cuál hubiera sido mi postura y mi decisión. Pero el hecho es que inició operaciones una mina que ha sido clausurada. Yo creo que es responsabilidad de la sociedad panameña y del gobierno nacional evaluar ese reto, que es uno de los tantos problemas no causados y heredados por esta administración que le vamos a hacer frente. ¿Cuál será el resultado de ese examen y ese análisis? No sé, es muy prematuro. Es muy prematuro. Estoy muy claro que hay panameños que piensan que es fundamental retomar la actividad por el impacto que eso tiene en el empleo, en los aportes al seguro social, en impuestos a la renta, en regalías para el Estado panameño, en la actividad económica, especialmente en la región donde opera la mina. Y hay otros que opinan lo contrario. Este gobierno escucha a la gente. No se tomará ninguna decisión que vaya en contra del sentir de los ciudadanos y del pueblo panameño. Y para ello hay que hacer la tarea, hay que hacer la investigación completa. Hay que entender costos y beneficios. Es decir, tiene costos tanto hacer como no hacer, incluyendo eso, por ejemplo, los arbitrajes. Y Panamá tendrá que tomar decisiones valientes y el gobierno no va a tener reparo en ello. Así que será debidamente analizado y estudiado todas las alternativas que incluyen, por supuesto, la meta final que deseamos todos los panameños, en que haya un cierre o una clausura ambientalmente sostenible y responsable de la mina. Si se da, cómo se financia, cuánto cuesta, en qué términos y condiciones, es muy prematuro para responder esa pregunta. Bueno, ¿cuánto se le debe al sector privado? Eso es un número que cambia todos los días. Yo creo que aquí el tesorero podría comentar de que ese es su trabajo casi 24/7 y es el hecho de honrar todas las obligaciones heredadas como las que genera esta administración. Los bancos, caso muy interesante. Cuando iniciamos la gestión nos encontramos con deudas acumuladas por pagar a bancos de muchos años, que nadie le había hecho frente. Y fuimos completamente transparentes con la banca. Es decir, esto es lo que hemos encontrado y les pudimos demostrar la cantidad de años en que se generaban estas obligaciones y no estaba dentro del presupuesto general del Estado. Y nuestro compromiso es honrar esos compromisos acumulados, que la forma más rápida que hemos identificado para honrarlos es haciendo canje de lo adeudado por medio de valores, títulos valores, en este caso letras del Tesoro, y asegurarnos que en la medida que se va generando esa actividad importante, que es intereses preferenciales para que los panameños puedan comprar una vivienda, y para poder cumplir con eso y que los bancos al final del día, la piedra angular es que los bancos estén en capacidad de prestar y de financiar esas hipotecas. Y para ello tiene que haber certidumbre de que el Estado panameño puede pagar el diferencial, y para ello reformamos la ley de forma tal de que sea factible cumplir con esas obligaciones y que los bancos tengan certidumbre de que en el presente y futuro, además de limpiar las deudas acumuladas, los futuros compromisos van a ser honrados. Presupuesto. El presupuesto lo estaremos prontamente presentando a gabinete y posteriormente a la Asamblea Nacional de Diputados. Está todavía en la recta final, digamos, en su formación. Estamos previendo un muy leve incremento apalancado en lo que estamos previendo del crecimiento económico, del comportamiento de los ingresos y de nuestra administración muy disciplinada del gasto. Y prontamente, cuando tenemos los números finales, los haremos de conocimiento público. ¿Déficit para este año?
La meta del déficit para este año es que sea como máximo 4%, equivalente a 4% del Producto Interno Bruto, y nuestra aspiración es que sea inclusive menor a eso. Que excedían los 30.000 millones de dólares, que la gran mayoría de ellos hemos logrado suspenderlos, sin entregar nada a cambio. ¿Cómo? Confianza, transparencia, sin haber, básicamente me retomo a mis palabras iniciales, haciendo política, pensando en el bien común, con transparencia, sin corrupción, persiguiendo confianza. Es decir, esos actores han percibido que del otro lado de la mesa dialogarán en su momento oportuno con un gobierno serio, responsable, que está comprometido con defender los mejores intereses del pueblo panameño. Quedan una parte muy pequeña de arbitrajes, primordialmente, como bien mencionó, vinculados a la expansión del canal. El canal ha logrado triunfar en todos esos arbitrajes y yo mantengo la esperanza de que ocurrirá lo mismo con los arbitrajes que hacen falta con SACIR y WeBuild, que antes era Empreilio, la empresa italiana. Gracias. Como mencioné al inicio, o regreso a eso, nuestra misión está enfocada en la gente. Enfocada en la gente, en efecto, que le llegue el dinero, que le llegue la plata al bolsillo de los panameños. Y ahí hay dos formas de hacerlo: de una manera sostenida, pensando en el largo plazo, o en una forma irresponsable, pensando en el cortísimo plazo. Nosotros podríamos sobreendeudar más al país y tomar medidas financieramente irresponsables y hacer lo equivalente a tirar dinero de un helicóptero y que la gente tenga plata hoy, pero va a pasar hambre mañana. Eso sería supremamente irresponsable. Por eso yo mencioné que nuestra meta es pensando después del último día y cómo nos va a juzgar la historia. Para hacer eso de manera permanente requerimos producir empleo y mejor remunerado. Para ello teníamos que tomar una serie de medidas que no eran de cortísimo plazo. Uno, ordenar las finanzas públicas, generar confianza en el país. Este ministro, este servidor público y el equipo hemos invertido muchísimo tiempo, esfuerzo y trabajo en llevar el mensaje y dar explicaciones y rendir y hacer actos de rendición de cuentas a todos los acreedores del Estado panameño y recibir todas las preguntas que tengan. Y ya estamos viendo los resultados positivos de eso. Recibir ofertas no solicitadas para financiar al país varias veces las necesidades del presupuesto general del Estado. Eso va ligado también con la posición de las calificadoras de riesgo, la opinión de las instituciones multilaterales de financiamiento. Es decir, hemos logrado recuperar la buena imagen del país ante el mundo, lo cual ha requerido mucho trabajo y sentimos la satisfacción ahí de la labor cumplida hasta el momento, pero es continuo. Hay que continuar realizando ello. Así que ahí está, nuestro compromiso es la gente y dar las condiciones, no solamente para que tengan dinero en el bolsillo hoy, mañana y el próximo año, sino por los próximos 10, 15, 20 años, para realmente mejorar la calidad de vida, que haya mejoramiento socioeconómico para la gente. Eso no gana aplausos a cortísimo plazo, no gana puntos en las encuestas, pero en 10 años, cuando la gente mira hacia atrás, dice, ahora comprendo lo que se hizo. Y ese es nuestro norte. Presupuesto, sí, en efecto el presupuesto va a aumentar. ¿Por qué? Primordialmente porque hemos heredado una deuda que más que se duplicó
en pocos años. Y la deuda va venciendo. Y todos los años tenemos vencimientos, lo que técnicamente llamamos amortizaciones, que forman parte del presupuesto. Y eso explica casi todo, si no la mayoría, del incremento en los presupuestos. Si extraemos eso del presupuesto, tenemos un presupuesto menor al del año anterior y menor al año anterior a ese. Pero obviamente lo que ve el gran público, que es entendible, es el presupuesto total. Pero cuando uno desagrega el presupuesto a los analistas, a los curiosos, se van a dar cuenta que está primordialmente explicado el crecimiento producto de la deuda a la cual hay que hacerle frente y el Estado panameño le va a hacer frente como lo hemos hecho. Y chiquita, se me olvidaba esa. Es un caso triste, lamentable. Realmente las consecuencias humanas han sido devastadoras para una provincia de los menores ingresos del país, muy doloroso, nuevamente centrados en la gente. ¿Qué se logró? ¿Qué se logró con...? Yo creo que desde un punto de vista de usando métodos democráticos, pacíficos, los panameños tenemos capacidad de entendernos y no tener las consecuencias desafortunadas que hemos tenido. Puede ser que algunos tenían otras motivaciones, pero no quiero entrar a especular sobre ello, y algunos nobles reclamos que no se resuelven en violencia en la calle con la destrucción de la propiedad privada y pública. Estamos viendo las consecuencias. Pérdidas de empleo importantes. Probablemente la pérdida de una empresa que es el mayor empleador de la provincia de Bocas del Toro. El gobierno nacional está haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que esa empresa se mantenga en el país, que continúe generando empleo. Tiene pérdidas importantísimas y tiene que realizar inversiones enormes a cortísimo plazo para recuperar las plantaciones. Y eso tiene que ocurrir primero, no solo para preservar parte de los empleos que van a ir dirigidos hacia la recuperación de las plantaciones, sino eventualmente, si el país, si los ciudadanos enviamos señales de confianza, porque no solo es el gobierno nacional, es el panameño que actúa en Bocas del Toro, envía esa señal de confianza que las diferencias se pueden resolver dentro de un Estado democrático, de un Estado de derecho, por medio de la justicia o por medio de instancias legislativas. No me cabe la menor duda de que esas empresas van a crecer y van a regresar al país. Y para ejemplo de las señales poderosas que podemos enviar los ciudadanos, el catalizador del crecimiento económico que tuvimos hacia finales de la primera década de este siglo y la primera mitad o 2/3 partes de la segunda década se produjo por un evento que pasó aquí, ocurrió en Panamá y no se le ha prestado debida atención. El referéndum de la expansión del canal. No fue un acto de un gobierno, ni de la autoridad del canal, fue un acto de los panameños. Los ciudadanos enviaron un mensaje al mundo y al país. Los panameños tenemos una visión y sabemos hacia dónde queremos ir. Eso generó tanta confianza que fue un catalizador que nadie había previsto en el crecimiento económico, en el empleo y en poner plata, dinero en los bolsillos de la gente. Ahí vemos lo poderoso que puede ser las señales positivas que envía una sociedad, a diferencia de las señales destructivas que envía una sociedad como lo que hemos visto en Bocas del Toro, donde si queda la incertidumbre de que eso puede volver a ocurrir, obviamente nadie va a invertir allí, ni se va a generar empleo. O sea que yo creo que reflexionemos en las experiencias que hemos tenido positivas y negativas. Subsidios, exenciones o incentivos que ya dejaron de producir los beneficios al país
versus cuando fueron pensados, estamos en proceso de estudiar y analizar todos ellos. Y el día de hoy no estamos listos a comentarles exactamente cuáles son. Y no se va a hacer de forma antojadiza ni improvisada. Se va a analizar científicamente cada uno de ellos para entender los costos que tiene para la sociedad versus los beneficios que otorga para la sociedad, como debe hacerse, no de forma improvisada. Presupuesto. La meta para el año 26 es una disminución del déficit total y del déficit primario, apuntando a un déficit total que sea igual o inferior equivalente a 3.5% del Producto Interno Bruto. Con el ejercicio que ya llevamos adelantado, le puedo comentar que vamos a llegar a esa meta. Y las metas de déficit fiscal que le hemos prometido al pueblo panameño y al mundo no son negociables y se van a cumplir. Es decir, si algo que caracteriza a esta administración es no prometemos lo que no podemos cumplir. Y lo que prometemos, lo cumplimos. Y haremos lo que esté a nuestro alcance para cumplir con esos compromisos. En términos económicos, uno, yo escucho a veces cuando se menciona que estamos en una recesión económica o en una contracción económica. Y creo que ahí hay una confusión de términos. Recesión o contracción se refiere a cuando la economía decrece. Es decir, si tenemos una actividad que equivale a 100, tendría que bajar a menos de 100, a 95 o 90 para que haya una contracción, una reducción. Eso no está pasando. Caso contrario, es decir, la economía, el Producto Interno Bruto, este año estamos anticipando que va a crecer en términos nominales aproximadamente 4.000, 5.000 millones de dólares más en crecimiento, que equivale aproximadamente a 4%, y nuestro objetivo es acelerar eso para que continúe creciendo. Ahora bien, ese crecimiento de esa actividad económica no se distribuye de manera uniforme en todo el país, que es una de nuestras metas, que eso nos lleva al combate a la pobreza, a la desigualdad y a la distribución de la actividad económica y del ingreso nacional, que no ocurre súbitamente de la noche a la mañana, ocurre con planes bien pensados, con la planificación. El caso de Bocas del Toro es devastador para la gente de Bocas. Ahora, en términos, cuando uno ve el agregado de los números, la afectación global de la economía panameña realmente no es un hecho de materialidad o dramatismo para cambiar los números que acabo de explicar. Y sobre la reforma y sobre el aporte del Estado, en efecto, ya está previsto en el próximo presupuesto y en los subsiguientes de cómo lograr hacerle frente a esa obligación en términos de hacer un manejo muy disciplinado, supremamente disciplinado del gasto público, y se cumplirá con ese aporte para que todo, que es un aporte inmensamente solidario del pueblo panameño para garantizar a todos que van a obtener una jubilación igual a la que ya han tenido, y los jóvenes mejor a la que tendrían bajo el sistema anterior. Ok. En términos de tráfico de influencia, sí debo reconocer que no es de una materialidad exorbitante. Son casos aislados, pero la tolerancia debe ser cero. No deben ocurrir en lo absoluto. Y eso en alguna medida también contamina la cultura tributaria. Y al final del día es a lo que estamos apostando. Dentro de ese 13% de crecimiento está dividido en distintos renglones. Paradójicamente el ITBMS, que tanto hablamos, se ha incrementado, pero también la renta, tanto natural como jurídica, impuestos y otra serie de tributos que han crecido, que son menos grandes en ese tamaño. ¿Cuál era la última?
Impuestos más pequeños, que ahora mismo no me vienen a la mente, no sé si le vienen a la vice, pero los impuestos que realmente hay un Pareto. ¿Qué significa el Pareto? Es que una parte, pocos renglones tributarios explican la inmensa mayoría de los aportes. ITBMS, renta natural y jurídica, dividendos, inmuebles, en función de impuestos es la mayoría. Y aportes que debo reconocer que el aporte no tributario ha aumentado. El del canal ha aumentado de forma sustancial. El año pasado tuvimos un aporte récord del canal, tuvimos un aporte récord del Banco Nacional. Así que esos aportes no tributarios están creciendo y todo indica que van a continuar creciendo. Esa actualización va dirigida a todos los panameños. Ya yo hice la mía, espero que todos ustedes ya la hayan hecho. Y se puede hacer directo, sin intermediario y sin tener que pagarle a nadie, por métodos tecnológicos que ofrece la DGI. ¿Cuál es el objetivo? Mejores resultados, mejor recaudación, mejor fiscalización, buscar eficacia, enfocado en lograr mejores resultados. No, la motivación no es hacerle la vida más difícil a personas y la actualización es relativamente sencilla. Este ciudadano lo hizo sin mayores problemas y sin traumas y he preguntado a otras personas que lo han hecho igualmente sin mayores dificultades. Así que yo los invito a todos, que todos tenemos la obligación de actualizar los datos del registro único del contribuyente. Gracias por la pregunta. Con gusto. En términos, no, he tratado de escoger las palabras para balancear la dimensión de ello. Yo creo que es desastroso para Bocas del Toro. Si Bocas del Toro fuera un país, por ejemplo, la contracción económica en Bocas del Toro sería casi que lo equivalente a la pandemia. O sea, tiene un costo humano desproporcionado e injustificable. Realmente es desgarrador. Bocas del Toro como provincia, la contribución al Producto Interno Bruto Nacional es relativamente pequeño. La actividad bananera representa menos, una fracción de un punto porcentual del Producto Interno Bruto y no está totalmente concentrada en Bocas del Toro. Lamentablemente yo diría, mala pregunta porque no traje la diapositiva y los datos, pero estoy tratando de recordar porque hicimos la tarea. Está distribuida en múltiples provincias. Yo pensaba que antes de hacer la tarea que Bocas representaba una porción tanto más alta, que no lo es, que no deja de ser obviamente una situación grave para Bocas del Toro. Por eso cuando vemos el efecto macro a nivel país, el tamaño no es suficiente como para mover la aguja, pero por supuesto la afecta, pero la afecta en décimas de un punto porcentual a nivel global de la economía panameña. De allí mi comentario. En el año, para el presupuesto del 2026 van a contar con su propio presupuesto y posteriormente cuando se hagan los cambios, en algunos casos aplican normativas legales, entonces se insertarán en las respectivas instituciones o se fusionarán con las instituciones que ya se han mencionado en cada caso. En lo pronto lo que estamos haciendo es aplicando decisiones administrativas que minimicen el impacto de esos presupuestos de forma tal que tengan la menor afectación a las instituciones que van a absorber esos presupuestos. La inflación en Panamá, paradójicamente, es muy baja. Yo la definiría como el impuesto devastador y destructivo a las personas de menores ingresos. Por eso, por ejemplo, ha tenido el impacto de la reducción de la pobreza tan dramática en Argentina, que tenía una inflación exorbitante. En Panamá no es el caso. Pero está la parte humana donde yo sé que no le gusta a ese ciudadano, que le duele en el bolsillo decirle que esa inflación
no se refleja en la canasta básica, pero por más pequeña que sea, hay un incremento de un alimento de 10 centavos, de pocos centavos, lo siente. Y este ministro lo comprende. Por más que la medida matemática sea muy baja, el impacto real, el impacto que siente esa ama de casa, esa madre, ese padre, yo sé que es importante. ¿Qué hacer ante ello? Yo creo que tenemos que promover más competencia. Más competencia de forma tal de que hayan más oferentes en el mercado que nos lleven a producir más alternativas, incrementar la calidad de los productos y si no a precios más bajos, por lo menos iguales o que crezcan menos. Si a pesar de ello hay familias panameñas que no logran llenar sus necesidades, por ejemplo, alimenticias, el Estado también tiene otros programas de subsidios, de ayuda a los grupos de más bajos ingresos. Es a través de las ferias que realiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Ahí también están tus recursos del canal y de los impuestos. Porque el Estado panameño vende por debajo de costo. Y la motivación no es competir con los privados, sino ir a sitios donde la oferta privada no puede llegar a costos que puede pagar esa familia vulnerable. Y subsidiar o apoyar o dar ese alivio que probablemente muchos no comprenden que se trata de que allí se le está ofreciendo alimentos por debajo de lo que cuesta comprarlos en el mercado, con dinero que vienen financiando de los impuestos y de los aportes del Canal de Panamá. Y eso, hacia allá va la estrategia. Y me acabo de recordar algo de la pregunta anterior del banano y las exportaciones. Creo que es importante. Del 100% de las exportaciones panameñas, más del 90% es servicios. Hoy en día, cuando operaba la mina, eso cambió, pero regresó a la tendencia anterior. ¿Qué son esas exportaciones? Canal de Panamá, servicios logísticos, telecomunicaciones, turismo y muchas otras. La parte de bienes en Panamá, que incluye el sector agropecuario, lamentablemente es pequeña. O sea que en términos de las estadísticas de exportaciones, no va a tener tampoco una materialidad tan importante como para mover la aguja. Por supuesto que descenderá, pero no es el catalizador principal de las exportaciones panameñas. Con esta última respuesta damos por finalizada esta conversación.